Quiero tocar un tema que lo he titulado Llaves que abren los cielos para la prosperidad. Llaves que abren los cielos para la prosperidad. Yo creo que en el concepto bíblico, prosperidad no solo se encierra en el área financiera, sino que prosperidad tiene que ver con progreso, avance, conquista, satisfacción, felicidad. Tiene que ver con que nuestra vida a manera integral sea una vida de bendición. El desafío de cada creyente no solamente es prosperar financieramente, sino que al mirar su familia diga: mi familia está avanzando. Al mirar su vida espiritual diga: mi vida espiritual está avanzando. Al mirar su parte intelectual diga: mi parte intelectual está avanzando. Al mirar su salud, bueno, estoy avanzando en victoria. Al mirar su parte financiera, estoy avanzando. Eso en el reino de Dios se llama prosperidad. Ahora, en esta semana estamos haciendo algo que es clave para que precisamente los cielos se abran y apréndase estas cosas que son tan importantes. Jesús las enseñó y están en Mateo capítulo 6. Usted lo puede leer todo en su casa. Mateo capítulo 6, unos principios poderosos para abrir los cielos. El principio del cual habla Jesús, por un lado, es la oración. Y por eso esta semana hemos estado orando y nos hemos levantado de madrugada a orar. Y en las noches hemos orado. Antes de yo levantar el ayuno ayer en la tarde, me metí horas con Dios a buscar su presencia, porque yo he entendido que la oración es el secreto de las cosas grandes que queremos ver. Dice la Biblia, Mateo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, ¿cuándo qué? Cuando ores, entra en tu aposento, el cuarto, y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre, nada de idolatría, a tu Padre que está en el secreto. Y mire lo que dice: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde nos recompensará Dios? Wow. ¿Qué nos lleva a la recompensa pública? Por un lado, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? A ver, respóndame fuerte, por favor. ¿Qué hay que hacer? Orar. Otro principio, ayuno. Mateo capítulo 6, verso 17 al 18. Jesús dijo: pero tú cuando ayunes, ¿cuándo qué? A ver, los que no ayunan, díganlo fuerte: ayunar. ¿Quién dio esa directriz? Jesús. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Búsquelo en su Biblia. Pero tú, ¿cuándo? Es que yo quiero escuchar eso fuerte. Pero tú, ¿cuándo? Esa. Unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. El ayuno no es para que nos vean, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, otra vez, te recompensará en público. ¿Qué pasará con el que ayuna? Recompensa, ¿dónde? Público. Muy bien. Ahora está el otro principio. Y el principio es el principio del dar. Diga conmigo, dar. Mateo 6, verso 3 al 4. Dice la Biblia: mas tú cuando des limosna, sea tu limosna en secreto. Vuelvo a leer: mas tú cuando, diga conmigo, dar. No está diciendo cuando usted reciba, porque nos gusta recibir, ¿verdad? Sí, nos gusta recibir, pero aquí no dice recibir, sino cuando tú des. ¿Qué tenemos que hacer? Dar. Dice: sea tu limosna en secreto. No le interese que la gente lo vea, que la gente lo felicite. Ay, tan generoso, ay, tan bondadoso, ay, sí que da. No espere recompensa de la gente,
Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, otra vez, te recompensará en público. ¿Cuántos quieren que Dios los honre públicamente? ¿Cuántos quieren que Dios los exalte allá en su empresa donde hay quizás 20 trabajadores, pero Dios te exalta a ti? ¿Cuántos quieren eso? Que Dios los promueva, aún en medio de su casa, que Dios te levante, que sobresalgas, que seas luz. 3 principios aprendimos allí. Diga: primero, oración. Segundo, ayuno. Tercero, dar. 3 principios. Porque muchas veces queremos sí bendición, pero estamos como diciendo: ay, sí, yo anhelo, sí, yo quiero. Pero no se quede anhelando. Dios te entrega llaves. No se quede solo diciendo: ay, yo quiero que esa puerta se abra. Ay, pero está cerrada. Ay, tiene chapa. No, Dios te entrega las llaves para que usted vaya y abra la puerta y ¡fum! Funciona la llave, pases al otro lado. Principios de bendición. Ahora, ¿por qué son importantes estas 3 cosas? Porque a través de la oración usted tiene relación con el Padre. La oración es un vehículo de intimidad. A través del ayuno menguamos, sí, a eso que es tan importante, una necesidad básica, comer. Entonces menguamos para que Dios crezca. ¿Y por qué es importante dar? Porque en el dar hay un principio espiritual muy profundo, y es que cuando tú das, le demuestras a Dios que el dinero no es tu Dios. El dinero quiere ocupar un lugar en el corazón del hombre. Tanto que la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Una persona que ama el dinero es avara, codiciosa. Una persona que ama el dinero nunca se sacia. Una persona que ama el dinero atropella al que sea por alcanzar lo que quiere. Vive en pro de querer más, de querer tener, de querer mostrar. Y Dios dice: nadie puede servir a 2 señores. O usted sirve a Dios o sirve a las riquezas. Y ese es un Dios muy fuerte que se ha levantado en este tiempo, que quiere robar el lugar que a Dios le corresponde en tu corazón. Porque cuando el dinero ocupa el primer lugar en tu corazón, ahora a quien le sirves es al dinero. ¿Por qué no vino el domingo? Estoy trabajando. ¿Por qué ya no se congrega? No, es que estoy haciendo. ¿Y por qué ya no siguió sirviéndole al Señor? Ay, que tengo tanta. Él es su Dios. Lo que ocupa el primer lugar en su corazón determina tu agenda. Yo no sé si usted está esperando que la bendición venga del dinero, pero bíblicamente dice que la bendición viene de Jehová. Él es el proveedor. Él es el que da el poder para hacer la riqueza. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y yo quiero invitarle a que usted en este año, usted por supuesto haga su parte. Trabaje, esfuércese, esmérese, sea diligente, sea una persona esforzada. Pero el dinero no está en su corazón, sino en su bolsillo. No está en su cabeza, sino debajo de la planta de sus pies. Porque el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Y allí es donde mucha gente vive en pro de eso. Por eso Dios habla muchísimo del principio del dar. Cuando nosotros vamos desde el Génesis capítulo 4, dice la Biblia que empieza la raza humana a crecer. Abel y Caín nacen, son hermanos, y Dios establece ese principio. Yo quiero que ustedes allá prosperen, pero quiero establecer un principio. Demen, honremen. Ahora, ¿por qué Dios pide finanzas? ¿Por qué Dios nos pide economía? No porque Él lo necesite. De hecho, el dinero para Dios no tiene valor. Porque dice el libro de Ageo que Dios es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, por lo que tú te desvives, a Dios le sobra.
Para Dios una casa, la tierra, no tiene valor porque eso es de Él. Todo es de Él. Él lo creó, Él creó el oro, Él creó el bien material. Pero hay algo que para Dios sí tiene valor y es tu corazón. Y cuando el dinero ocupa un lugar que debería ocupar Dios en tu corazón, allí es cuando entra el conflicto con Dios. Entonces, para Dios desbaratar eso y para Dios asegurarse que el dinero no es tu Dios, Dios te demanda. Y por ejemplo, Dios le habló a Abel y a Caín y les dijo: ofrézcanme la primicia. Y dice la Biblia, hablando de Abel, Génesis capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué hizo Abel? Dice el texto, tomó lo primogénito, lo primero. Pero no solo fue lo primero, fue lo mejor, lo más gordo. Y dice la Biblia que Jehová miró con agrado, porque de acuerdo a lo que tú das, demuestra lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Ahora, Dios no ve el monto, Dios ve tu corazón. Dios ve que cogiste de las ovejas, si lo más flaco o lo más gordo. Mientras que Caín ofreció cualquier cosa. Caín, dice la Biblia, que cogió unas espigas por ahí como para cumplir, como el que coge y dice: ay, sí, hay que dar ofrenda, y eso coge el billete más chiquito, el que le sobra, y ahí como por cumplir. Entonces Dios dice que él se desagradó de Caín. Y fue tanta la bendición que cayó sobre Abel que Caín le tuvo envidia. Oiga, por ahí dicen que la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y yo creo que nosotros, tómemelo bien, pero vamos a ser despertadores de envidia. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Jehová ha caído sobre ti. Porque la bendición de Jehová te perseguirá. Porque la abundancia estará contigo. Bueno, allá pues ellos que sufran, pero nosotros vamos por más. Cuando Dios llama a Abraham, es tremendo porque Dios le da una promesa a Abraham. Y le dice: de ti yo voy a sacar una nación. Y dice la Biblia que la esposa de Abraham era estéril. Pero Dios obra un milagro sobrenatural. Y dice que con el tiempo, a los 25 años de la promesa, nace Isaac. Y parece que Isaac comienza a crecer y claro, ocupa un lugar muy importante en el corazón de Abraham, de Sara. Se estima de que Isaac tendría ya unos 13 años, ya estaba como en la adolescencia, cuando Dios le dice a Isaac: Isaac, él es tu primer hijo, ofrécemelo. Dice la Biblia, libro de Génesis 22, verso 2, Dios le dice a Abraham y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A Dios no le interesaba la muerte de Isaac. Dios quería la muerte de Abraham. Dios quería que Abraham le demostrara a él que Dios era primero, no Isaac. Y esa es una lucha que Dios siempre va a tener con nosotros. Cuando muchas veces la bendición quiere ocupar el lugar del bendecidor. Wow. Cuando lo que Dios nos quiere dar destituye a Dios del control de tu vida. Pero Dios evaluó y probó a Abraham, y Abraham toma a Isaac. Imagínese usted ese acto: tomar a usted a su hijo, llevarlo a un monte, ponerlo en un altar, amarrarlo y ya levantar un cuchillo para matarlo literalmente. Alguien podría decir: pero Dios es un inhumano, Dios es salvaje. Uy, no, pero Dios no quería a Isaac, Dios quería el corazón de Abraham.
Y van a haber cosas que Dios te demanda, no porque Él quiera lo que te está pidiendo, sino porque Dios quiere un corazón que demuestre que Él ocupa el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Y cuando usted lee la historia se da cuenta que cuando Abraham está a punto de bajar el cuchillo, se aparece un ángel y le dice: detente. Y le dio una provisión, un cordero, para que supliera a Isaac. Y Isaac no muere, pero ya Abraham estaba muerto. Y Dios le dice: te probé y saliste aprobado. Más adelante dice la Biblia que Dios llama a Josué y le dice: entren a la tierra prometida, Canaán. Yo creo que cada cristiano tiene un Canaán. Canaán simboliza el lugar de la promesa, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero Dios le habla a Josué y le dice: mira, toda la tierra la vas a conquistar. Al final dice que fueron 31 reinos, 31. Pero Dios le habla a Josué y le dice: tu primera conquista, vas a entrar a Jericó. En Jericó vas a entrar a poseer esa tierra y vas a recibir un botín de guerra, pero ese botín no es tuyo, es mío. Dice en el libro de Josué, capítulo 6, verso 19, la directriz de Dios, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Es decir, eso no es tuyo, eso es de Dios. Está hablando de primicia, está hablando de diezmo, está hablando de lo primero, no es tuyo, es de Dios. Y dice la Biblia que Dios le da la directriz: todo sea consagrado a Jehová y entre en el tesoro de Jehová. Ellos entran, poseen Jericó, pero si usted conoce la historia, hubo alguien que vio unos lingotes de oro, unas túnicas reales, vio unas cosas muy costosas y bonitas. Él venía del desierto y se encuentra con ese oro resplandeciente. Y Dios le había dicho: eso no lo toque, eso es mío, conságrenlo. Pero él lo coge y lo esconde. Y dice que Dios quitó el respaldo sobre Israel. Y en la próxima batalla fracasaron. Entonces Dios llama a Josué y le dice: es que ustedes tomaron lo que es mío. Y eso creó anatema en sus corazones. Y la palabra anatema es maldición. ¿Por qué? Porque ustedes no están haciendo caso, no han entendido el principio de la bendición. Ustedes prefieren el oro que mi bendición. Y más importante que el oro es que Dios te bendiga. Usted se puede quedar con la primicia en el bolsillo, con el diezmo en el bolsillo, sí, pero se quedó con el diezmo, no con Dios. Pero cuando tú siembras, cuando tú le entregas a Dios lo que a Él le pertenece, quizás soltaste esto que tenías acá en el bolsillo, pero te quedaste con la bendición de Jehová. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso Dios establece un principio en Israel. Diga conmigo: principio espiritual. ¿Usted ha notado de que Israel es una nación próspera? ¿Sí lo sabe o no? Los judíos. Y Dios estableció un principio. Éxodo capítulo 23, verso 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias de los primeros frutos traerás a la casa de Jehová tu Dios. Principio espiritual. Ahora, usted infringe ese principio, se queda con lo que creía que iba a dar, está en su bolsillo, ¿sí? Se va, lo gasta. Pero ¿dónde queda el favor de Dios, la bendición de Dios? Porque antes de la bendición está la obediencia. La obediencia precede a la bendición. Y la vida cristiana está llena de códigos, de principios. Usted es cristiano, sí, pero usted no aplica los principios, no desata las bendiciones.
Porque precisamente para eso está la palabra. La palabra de Dios es un manual de instrucciones. Ahora, cuando Dios quiso salvar a la humanidad, dio a su Hijo unigénito. Yo creo que el primer modelo de dar lo encontramos en el Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que fuera a la cruz del Calvario por ti, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue el combustible de esa acción? El amor. Hay gente que dice amar a Dios, pero no lo honra. Puro cuento. Porque el amor se exterioriza en actos. Y Dios entregó a su Hijo, lo entregó por ti y por mí. Ahora sabe qué dice el apóstol Santiago más adelante en el Nuevo Testamento. Dice que usted y yo nos presentemos como primicias al Señor. Santiago capítulo 1, verso 18, dice la palabra: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, nosotros nos ofrecemos a Dios todo completo. No solo nuestra economía, sino nuestro corazón, nuestro tiempo. Si Dios te dice a ti, sírveme, no discuta con Dios. Si Dios le dice a usted, mire, tome este dinero que tiene allá ahorrado y siémbreselo a otra persona que está pasando un momento, no se ponga a pelear con Dios, haga caso, todo es de Dios. Si Dios a usted le habla, le da directrices, le demanda, hermano, el secreto de la bendición es estar en el centro de la voluntad de Dios. Usted verá si camina de acuerdo a los criterios del mundo o de acuerdo a los criterios de la palabra de Dios. Y allí es donde debemos de ir a la Biblia y decirle: Señor, todo lo que yo soy es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, porque el principio de la obediencia es entender que Dios es el creador, yo el ser creado. Es entender que yo me debo a Él, que Él es el dueño, yo soy el mayordomo. Hoy usted puede tener su carro ahí parqueado en el parqueadero, ese carro no es suyo, usted es el administrador de ese carro, el dueño de su carro es Dios. No me dijeron amén. Usted puede tener una casa propia y se jacta y dice: yo la construí y me costó 3 pisos, y usted viera el esfuerzo. Sí, Dios te la regaló. No se dé tantos méritos. Dios por su misericordia nos permite, tener una propiedad, tener un apartamento, tener una casa, pero todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Cuando usted se jacta de lo que tiene, comienza un conflicto espiritual con Dios. Porque Dios no tiene problema con que usted prospere, con que usted tenga, con que usted sea rico, que usted tenga propiedades. Lo que Dios tiene problemas con tu corazón. Ahora a Dios no le interesa venir a tu casa a tocarte: mire, necesito venirme a vivir aquí, salga de aquí. A Dios no le interesa eso. Dios no anda con las maletas en la mano a ver dónde se mete. No, pero a Dios sí le interesa llegar a la puerta de tu corazón y decirte: hey, déjame entrar, déjame ser Señor, quiero gobernar en toda tu vida. Así es que este año establezca este principio. Su propia vida es una primicia para Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué en la iglesia hablamos de las primicias cada año? ¿Por qué nosotros damos? Sencillamente porque nuestra tarea es enseñar la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos algunos principios espirituales del por qué damos. Y se los quiero enseñar en este día. En primer lugar, damos para demostrarle a Dios que dependemos de Él y no del dinero. Damos para demostrarle a Dios que dependemos de Él y no del dinero. Quizás usted tenga un conflicto, como todos lo tenemos. Yo creo que todos lo tenemos.
Señor, aquí está mi primicia, pero aquí está el celular que quiero. Conflicto, ¿no? Señor, aquí está mi primicia, pero yo tengo que pagar la renta en 3 días. Conflicto. Pero cuando yo le doy a Dios, le estoy diciendo, Señor, yo no dependo del dinero, yo dependo de ti. Principio espiritual. Mateo capítulo 22, versículo 36. Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que lo amemos con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ámelo. Eso es un conflicto. El amor al dinero, el amor a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Yo no debo de amar el dinero porque el dinero es una bendición. Yo debo de amar a Dios, que es el bendecidor. ¿Usted prefiere un vaso de agua o que yo le dé una manguera conectada que usted puede tomar lo que quiera? Esa es la fuente, esta es la bendición. Quédese con la manguera, con la fuente, con lo que le puede dar a usted no solo un celular, sino tantas cosas, porque Dios no tiene problema en bendecirnos. Segundo principio, damos las primicias por gratitud antes de recibir la bendición. Oiga, este principio tan profundo. Damos antes de recibir. Damos antes de recibir. Entonces, yo me estoy preparando para un nuevo año. Arrancamos un nuevo año. Quiero ver el favor de Dios, la gracia de Dios, milagros de Dios. Yo recuerdo un año en que Dios me desafió a dar una primicia muy grande. Y fue para mí un desafío, pero yo le dije, Señor, yo sé que tú vas a proveer, porque la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Y bueno, me lancé, le creí al Señor, y bueno, Dios suplió y pude dar la primicia. Pero fue tanta la bendición de Dios que al final del año estaba evaluando cómo me había ido. Y yo decía, wow, esto superó y superó hasta mi salario. Y yo, ¿de dónde llegó tanta bendición? Y Dios me decía, mire al cielo, es que yo estoy contigo. No, usted no depende de un salario mínimo, usted depende de Dios. Y Dios puede coger ese salario mínimo como cogió los panes y los peces y multiplicar eso. Yo no sé cuántos han visto milagros así, que Dios coge y multiplica y Dios hace rendir y Dios hace esto. Hay muchos dineros que se vuelven fuga, que vea, se me dañó la lavadora, que se me dañó la nevera, y Dios te guarda, te protege, te cubre. Esa es la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué damos? Porque estamos agradecidos con el Dios que me va a bendecir. Primera de Tesalonicenses 5:18. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El que es agradecido ha descubierto una virtud que abre la puerta a la abundancia. Aprenda a conocer a Dios. Y si usted quiere ver a Dios obrar, sea agradecido con Dios. Y dice la Biblia, honren al Señor con sus primicias, con sus ofrendas. Entonces yo llenaré sus graneros de abundancia. Eso está en Proverbios capítulo 3. Una acción produce una reacción. Porque en el reino de Dios hay una ley que es la ley de la reciprocidad. El que siembra, cosecha. El que da, recibe. Es una ley. Así como la ley de la gravedad. Si yo tiro esto, ¡pum! Es la ley de la gravedad. Es una ley. De igual forma, en el reino es la ley de la reciprocidad. Tú siembras, cosechas. Entonces, cuando nosotros damos, lo hacemos por gratitud. En tercer lugar, damos por obediencia a su palabra. ¿Por qué damos? Porque la Biblia lo dice. Van a haber muchas cosas en la Biblia
con las que usted quizás no está de acuerdo. Pero aquí el tema es, ¿usted va a pelear con Dios? Hay veces que uno como pastor da conceptos que chocan a la gente, entonces yo por eso siempre acostumbro a mostrarle la Biblia, el versículo, para que no peleen conmigo. Les digo, vaya, agárrense con Dios. Y por eso todo lo que enseño aquí tiene un soporte bíblico. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a nuestras vidas. Y allí es cuando Dios nos dice, yo quiero gente obediente. Yo quiero gente que haga caso, que deje de hacer las cosas a su manera y las haga a mi manera. Hay muchas personas aquí que pueden llevar años en el evangelio y no han visto la prosperidad de Dios. Pero cuando vamos a ver, no aplican los principios bíblicos, no obedecen la palabra. Y entonces están esperando un milagro sencillamente por decir sí, pues la Biblia lo dice. Pero ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 16, verso 19. Dice la Biblia, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Esto lo escribe Pablo a la iglesia en Roma. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Yo creo que una de las cualidades de un verdadero cristiano es la obediencia. Ya no pelea con Dios, hace caso. Por eso, cuando lea la Biblia, use un resaltador, pero no use un leaky paper, porque algunos cogen algunos versículos y los borran. No, ese versículo no me gusta, entonces cogen el leaky paper y no, coja un resaltador y resáltelo y dígale, Señor, yo voy a hacer caso en este año. ¿Por qué? Santiago 1:22. Dice la Biblia, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy profunda esta palabra. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia, pero yo no veo la bendición de Dios. Yo voy a la iglesia, pero yo no sé por qué mi familia no sale adelante. Yo voy a la iglesia, pero mi economía, una lucha. Quizás usted es un buen oidor, usted es de los que aplaude, usted es de los que toma nota, usted es de los que dice, wow, tremenda palabra, usted es de los que dice, vámonos para la iglesia, lo felicito por eso, pero no se quede ahí. Usted entra a la iglesia a oír y sale a hacer. Dígame amén, por favor. Venimos a oír, salimos a hacer. Nos metemos a la presencia de Dios a que Dios nos hable. Salga de la presencia de Dios a hacer su voluntad. Usted puede ayunar y pudo haber ayunado 7 días, pero si usted no es obediente, de nada le sirve. De nada le sirve. Porque lo que hay es un corazón obstinado, rebelde y una intención incorrecta, porque muchas veces oramos es para torcerle el brazo a Dios y decirle, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y hay gente que ora para eso, Señor, haz mi voluntad, le dicen a Dios. No, este año es un año de cumplir los propósitos de Dios y no que Dios cumpla mis propósitos. Es un año para decirle, Señor, quiero conocer tu voluntad y hacerla. Y si tú me dices, haz esto, voy a hacer caso, voy a hacer un par en el camino, voy a dejar de ser terco. Voy a dejar de hacerlo a mi manera, a mi criterio, a lo que yo creo que se debe de hacer. Y voy a mirar tu palabra. Voy a ceñirme a lo que tú estás diciendo. Cuarto principio. Damos con fe, sabiendo que Dios bendice el resto del año. La fe es una certeza, una convicción. ¿Yo por qué diezmo? Yo lo hago. Como pastor lo hago, los pastores también lo hacemos. Yo diezmo. No me tomo nunca un diezmo, nunca. Y lo digo delante de Dios. Porque para mí el diezmo es sagrado, la primicia. Desde que soy cristiano he dado mis primicias. ¿Por qué? Porque para mí es una convicción de vida en mi área económica. Y yo sé que si yo siembro, cosecho. Así es que en eso no hay incredulidad en mi corazón, hay fe. Una fe
para saber que Dios bendice el restante. Eso lo dice Romanos 11:16. Dice la palabra: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. En otras palabras, si yo entrego lo primero, Dios bendice lo segundo. Si yo entrego lo primero, Dios bendice el restante. Y le digo al Señor: Señor, te doy con todo mi corazón. Por eso el que da tiene convicción de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, damos no porque tenemos, sino para tener. Damos no porque tenemos, sino para tener. El libro de Isaías 32, verso 8, dice la Biblia: pero el generoso pensará generosidades, y por sus generosidades será exaltado. Nosotros tenemos que cambiar un chip que nos ha puesto el mundo, y es la mezquindad. Es el depender del dinero, es el retener. Y tenemos que cambiar ese chip por el concepto de generosidad. Muchas veces el mundo nos enseña que más bienaventurado es recibir que dar. Dios nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que da, recibe. Yo te puedo dar algo a ti y tú te quedas con lo que yo te estoy dando, pero yo me voy con la bendición de Dios, y Dios me exaltará, porque dice la Biblia que el generoso será exaltado. Ahora, entienda esto: usted no es exaltado para ser generoso, usted es generoso para ser exaltado. Escuche, porque yo sé que hay muchas personas que están con esas finanzas apretadas. Vivimos en medio de un entorno difícil a nivel social, económico. No espere que usted sea exaltado para diezmar o para ofrendar o para dar primicia. No, usted si quiere ver la bendición, tiene que hacerlo ahora. Desarrolle una mente generosa. Dar. Si alguien necesita, le doy. Soy desprendido. Ayudo al que lo necesita. Entiendo que este lugar, qué bonito este lugar, qué agradable la iglesia, llena de salones, un parqueadero donde tú sales y ni te cobran ni 500 pesos. Airecito acondicionado, qué rico venir a la iglesia. Pero el generoso dice: pero yo voy a aportar para sostener la iglesia. Yo voy a ser columna financiera en la iglesia. Yo voy a ser un canal de bendición a otros. Dígale: Señor, dame una empresa para generar empleo. Dame dinero para yo ayudar a los demás. Cuando tú comienzas a tener un alma generosa, Dios abre el chorro de la bendición sobre ti. Pero mientras tú seas mezquino, tú serás mezquino con poco y con mucho. ¿Conoce usted gente rica, mezquina? A ver, díganme ustedes. ¿Conoce usted gente rica, mezquina? ¿Sí ve que la riqueza no quita la mezquindad? Como yo conozco gente de escasos recursos, generosa. Son de esas viejitas que dicen: venga, amigo, que aquí donde comen 2, comen 3. Y donde cabe 1, caben 5. Venga para acá. Porque la generosidad no está en el tener, sino en el corazón.